Se cumplen 48 años de la existencia de nuestro Partido Comunista Revolucionario. 48 años de lucha ligada firmemente a las causas y necesidades de nuestro pueblo, por la liberación nacional, en marcha ininterrumpida hacia el socialismo y el comunismo. En este mes de diciembre también recordamos a nuestros mártires: Luis Eduardo González, detenido desaparecido el 14 de diciembre de 1974, y Joaquín Kluber, asesinado por la espalda a quemarropas el 6 de diciembre de 1972. En ellos vaya un sentido homenaje a nuestros camaradas mártires, hijos de nuestro pueblo, que dieron su vida enfrentando al fascismo, que sumió a nuestro pueblo en la pobreza y la miseria y mantuvo a nuestro país en las garras del imperialismo yanqui. El desgaste del pseudo-progresismo y su política neoliberal, afín al lineamiento del Congreso de Washington, desbrozó el camino para el triunfo del gobierno de coalición de derecha y ultraderecha con componentes fascistas. Este gobierno asume en medio de una crisis económica y sanitaria a nivel mundial, marcada por las pretensiones del capital financiero de asegurar una salida basada en la concentración, centralización, subordinación y extranjerización de la riqueza, mientras el pueblo sufre los recortes, los ajustes, la profundización de la pobreza. Esto se da en medio de grandes movilizaciones populares, especialmente en la región, con muertos, mutilados, presos, recorriendo incluso el camino del golpe de Estado como fue en Bolivia. Pero las movilizaciones y las luchas populares los hacen retroceder en sus medidas. En esta realidad, el gobierno de coalición multicolor prepara sus planes de gobierno con una ley de urgente consideración antipopular, antidemocrática, de cerca de 500 artículos, aprobada en menos de 90 días, con el objeto de hacer pagar la crisis a la clase obrera y al pueblo, con reformas reaccionarias y preparando una batería de medidas punitivas y represivas que proporcionan un marco legal para reprimir cualquier movilización popular que limite e impida llevar adelante esos planes. Las medidas económicas y punitivas por parte del gobierno no se hicieron esperar. Suba del dólar, tarifazo, disminución del descuento del IVA en los pagos con tarjeta de débitos a productos en general, que resultan en un aumento encubierto del IVA, quita compulsiva a los salarios de un sector de los funcionarios públicos para hacer frente a la pandemia, mientras sus exoneraciones tributarias a los monopolios extranjeros y grandes empresarios imperaba. Medidas que refuerzan la baja del poder de compra de los trabajadores en medio de la emergencia sanitaria. Ante esta situación, nuestro Frente Sindical exigió al gobierno medidas indispensables mientras dure la pandemia para dar cobertura a todos, especialmente a los sectores de la sociedad más vulnerables, para que las medidas sanitarias se puedan cumplir efectivamente. Por otra parte, participamos activamente en ollas populares que surgieron desde los sindicatos y de las organizaciones sociales como forma de dar respuesta a las necesidades más básicas. Desarrollamos y organizamos junto con otras organizaciones sindicales y sociales recolección de alimentos no perecederos para nutrir a las ollas y armar canastas solidarias. Este 1 de mayo, en este año, participamos en la histórica marcha de la columna de Cerro-Teja y del acto Caravana del PCNT, que terminó en la Plaza Lafone, llamando a un 1 de mayo clasista y solidario, luchar para que la crisis no la pague el pueblo, contra la luz, caceroleo y paro de 24 horas. Porque lo urgente es la comida, el trabajo, la vivienda y la salud, reclamamos medidas para salir de la crisis. Suspensión del pago de la deuda externa mientras dure la pandemia. Fuerte impuesto al gran capital, los bancos extranjeros, los monopolios imperialistas y el latifundio. Detracción a las exportaciones de soja, celulosa y carne, sin afectar al pequeño y mediano productor rural. Más presupuesto para la salud y en particular para combatir la pandemia, así como para las necesidades de nuestro pueblo. Basta de tarifazo y carestía, congelamiento de los precios de la canasta familiar, precio subsidiado de los productos sanitarios,
su producción por el Estado y su reparto gratuito a los asentamientos y barrios más humildes. Basta de despido, cobertura del 100% del salario para todas y todos las y los trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas. Subsidio compensatorio para las y los trabajadores y trabajadoras informales y contrapropista. Máxima protección y compensación de salarios para las y los trabajadores de la salud y para quienes trabajan con personal en situación de riesgo y vulnerabilidad, refugios del INAU, MIDES y otros. Soluciones reales ante la violencia hacia la mujer. Los feminicidios no son efectos colaterales, medidas particulares para combatir la violencia en este momento de aislamiento, no al avance represivo. Tanto en el sector público como en el privado, el gobierno impulsó la rebaja salarial. En un país sumido en una crisis económica y sanitaria que se profundiza, lo que implica reducción del mercado interno y profundización de la pobreza. Hoy, muchas familias no llegan a fin de mes por los magros salarios que cobran, porque son desocupados, porque están en seguro de paro o fueron despedidos, porque viven de la changa y de la dificultad en medio de la pandemia y los bajos ingresos no consiguen laburo. La dirección mayoritaria oportunista del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, como la mayoría de la dirección de los sindicatos en la mesa representativa, ha impulsado una táctica derrotista, centrada en el diálogo nacional, donde incluye al gobierno y aspirando a que en el 2024 haya un cambio a favor del pseudo-progresismo, considerado parte del bloque político y social de los cambios por el oportunismo, que llegó a firmar acuerdos de rebaja salarial, condicionado el crecimiento del PBI. Nuestra lucha es para cambiar la correlación de fuerza desde las organizaciones clasistas y derrotar el oportunismo y a su táctica de paros parciales y aislados que favorece a los sindicatos más fuertes en la negociación colectiva y condiciona y condena a los sindicatos más débiles. Esa lógica, en última instancia, arrastra a la ciénaga también a los sindicatos más fuertes, a más largo plazo. Por eso es necesario unificar los conflictos y no que queden librados a que cada sindicato por su lado, de acuerdo a las circunstancias y condiciones, pueda romper con las pautas salariales del gobierno, siendo necesarias plataformas y objetivos que estimulen la lucha y generen las condiciones para conquistarla. En materia del presupuesto, la caída del Producto Bruto Interno en un 10,6% en el trimestre de abril y junio, un déficit fiscal superior al 6%, una deuda externa del 80% del PBI y un creciente desocupación que supera el 10%, más los lineamientos políticos económicos del gobierno en beneficio del gran capital, en consecuencia, detrimento de los trabajadores y el pueblo, pronostican una mayor profundización de la pobreza. El presupuesto quinquenal votado por el gobierno, los cambios más importantes se dan en la rebaja de salario y recorte del ingreso de personal. Tiene una estructura impositiva absolutamente regresiva, donde paga más el que tiene menos y paga menos el que tiene más. Los superávits de las empresas públicas serán destinados al pago de los intereses de la deuda externa y de mejoras y abaratar los servicios públicos. En este presupuesto se busca transferir todo lo que sea rentable al sector privado. Las inversiones públicas bajarían del 1 al 0,8%. El presupuesto destinado a la educación no cubre las necesidades de ANEP ni de la Universidad de la República. Decimos que era necesario unificar la lucha y movilizar para que la crisis la pague el gran capital. Parteaguas entre el clasismo y el oportunismo, que es necesario desnudar, la inconsecuencia del oportunismo dentro del movimiento sindical que dilató la lucha por presupuesto aspirando a un cacareado diálogo nacional como salida. La unificación de los conflictos y desnudar el oportunismo son dos tareas fundamentales para armar al pueblo en futuras luchas que se avecinan. El desarrollo de la pandemia a nivel mundial y el circo mediático que se creó inmediatamente
buscando responsables en medio de la lucha interimperialista por el reparto del mundo y la crisis económica, marcan las distintas estrategias para enfrentarla. Ni mitigaban el hecho de la misma, ni la previsibilidad de la pandemia, ni su alcance. En este sentido, se destaca que una vez conocidos los primeros casos en el país, los científicos compatriotas de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur elaboraron un kit de testeos poniéndolo al servicio del país y su utilización, lo que dio un arma importante para hacer el rastreo de los focos de contagio y generar las condiciones para acercarlos y atacarlos, manteniendo la dispersión de contagios controlada. El gobierno toma las recomendaciones de la Organización Mundial y otros organismos internacionales para su política, afín a los intereses de la oligarquía, los terratenientes, la oligarquía intermediaria asociada al imperialismo, es incapaz de volcar los recursos económicos necesarios para hacerle frente a la emergencia sanitaria, tanto para la salud como a la situación desesperada que viven los trabajadores y el pueblo en general, con el tarifazo, la devaluación, inflación de los productos de primera necesidad, precarización del empleo. Desde la Intersocial, junto al PCNT, se ha elevado una plataforma con una serie de medidas, con miras a dar protección a los más vulnerables, pero estas no se van a conseguir sin lucha, lo que seguramente no intentarán dar, y en caso de verse obligados a intentar, frenarla o desviarla. Por su naturaleza política de clase, el oportunismo tampoco va a levantar un programa verdaderamente obrero y popular de salida a la crisis económica y sanitaria. Nuestro frente sindical, a través de la corriente sindical clasista, se ha solidarizado con sindicatos que llevaron adelante sus conflictos, como por ejemplo apoyar al gremio en conflicto que llevaron adelante los compañeros del comité de base de la UOC de la Courtiembre París, o los compañeros del frigorífico de Canelones, Sofrica, con una lucha empecinada de cerca de un año, conquistando una vez más un convenio que les permite seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Por marzo, un grupo de vecinos, en su mayoría jóvenes de laburo, gurises jefas de familia, ante la necesidad de vivienda ocuparon un predio de 15 hectáreas, lindero al barrio Santa Catalina, propiedad de una sociedad anónima. Esta lucha de los vecinos por vivienda digna fue rodeada de solidaridad y nosotros no faltamos a ella. Al día de hoy sigue resistiendo el permanente hostigamiento del fiscal y de la policía. Sin embargo, de las 600 familias que iniciaron la ocupación, muchos han tenido que retirarse por las consecuencias graves que le acarreaba resistir. Pero para un grupo importante de vecinos, la lucha, la movilización persiste y la solidaridad también. Nuestra participación activa en la coordinación contra la LUC desde su ingreso al Parlamento hasta la promulgación de la ley fue enfrentada en la calle con movilización al gobierno. A la ley de urgente consideración nos permitió abrir un camino entre nuestro pueblo y a la interna del movimiento sindical y político que puso el tema del referéndum al orden del día. Hoy, desde la corriente sindical clasista, apoyamos e impulsamos la iniciativa de referéndum promovida desde las organizaciones sociales. Hemos participado del Intersocial para aportar en ese sentido. Consideramos que, para llevar adelante una campaña de esta naturaleza, con el objeto de arribar a buen puerto, no solo es necesario crear un gran frente contra la LUC, más vasto posible a cuenta de las diferencias políticas existentes, sino que además es indispensable contar con un grado de organización y logística importante que dé respaldo a esta iniciativa. Estamos en contra de la LUC, pero también como rumbo lo antedicho, y dadas las condiciones políticas y la correlación de fuerza, entendimos que plantear el Intersocial, el referéndum total, no era el camino, siendo en cambio muy necesario pelear porque los artículos más regresivos estuvieran incluidos en el recurso. Es así que propusimos
al plenario de la Intersocial alrededor de 200 artículos de la ley a derogar, siendo estos los de contenidos más perjudiciales para nuestro pueblo. Es el aporte que expresamos en el comunicado publicado el 12 de noviembre. La discusión sobre la cantidad de artículos a derogar se desarrolló en varios plenarios de la Intersocial, mientras el tiempo para recolectar la firma cada vez se hacía más exiguo. No se llegó a un consenso y, más allá de los debates y las posturas asumidas por los diferentes colectivos, quienes terminaron definiendo fueran las organizaciones de mayor peso, de los 476 artículos que integran la ley, entre la Intersocial Feminista, el PCNT, FUBAN y la FEU, acordaron 133 artículos que hoy son apoyados por una mayoría importante de organizaciones de peso, como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el CERPAJ y tantos otros, donde nosotros, como Frente y como Corriente Sindical Clasista, estamos participando y vamos a participar de la recolección de firmas para darle un golpe al gobierno y poder alcanzar los objetivos necesarios de derogar estos artículos. Por un Partido Comunista Revolucionario al frente de las luchas populares, por un frente sindical cada vez más fuerte, viva el Partido Comunista Revolucionario.